Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 6, donde dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús establece un contraste entre el hipócrita y el creyente sincero. Note que los dos oran, pero lo hacen en formas muy diferentes. El hipócrita no entiende que se pueda orar a no ser que se haga en público y a la vista de todos. Sin embargo, el creyente ama orar en privado y debe de hacerlo así cuantas veces le sea posible. Y es que por eso dice Jesús: pero tú cuando ores, entra en tu habitación interior. Note que está indicándole la necesidad de orar en privado, en la intimidad del sitio reservado en la casa. Pero todavía más, añade, y cerrada con llave la puerta, además de intimidad y privacidad, ya que una puerta cerrada para que nadie moleste y nadie sea testigo de la oración. En esa manera, ponte a orar a tu Padre, ya que solo en esas condiciones se puede llevar a cabo, sin límite de tiempo, el diálogo en quietud con el Padre. Ninguna de estas oraciones privadas serán ignoradas por Dios, que está en lo secreto. No hay intimidad, por grande que sea, ni privacidad, por intensa que se establezca, a la que el Padre no acceda, porque ahí, en el secreto, está el presente. Entonces cabe hacerse dos preguntas. La primera: ¿está el Señor condenando la oración en público, es decir, en la reunión de creyentes? Y la segunda: ¿hay una mayor eficacia en la oración privada que en la pública? En modo alguno, no está condenando o valorando como de menor importancia la oración en público, ya que eso sería contradecir la propia Biblia, que enseña continuamente la conveniencia de reunirse para la oración y las bendiciones que el pueblo de Dios obtuvo cuando oró comunitariamente. La presencia de Dios se hizo manifiesta en la dedicación del templo de Salomón, cuando el rey oró delante de toda la congregación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6 y los versículos 14 al 42. Un gran avivamiento espiritual siguió a la oración de todo el pueblo en tiempos de Nehemías. Nehemías, todo el capítulo 9. Y también la iglesia primitiva se reunía para orar juntos y pedir la ayuda de Dios para un testimonio eficaz, lo que trajo como consecuencia que el lugar donde estaban ellos congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 24 al 31. Pero sin embargo, note que la oración nace del deseo personal que necesita dialogar con el Padre Celestial, desde su condición de hijo, dependiente de Él. La oración no se practica por imposición religiosa, sino por obediencia a la enseñanza del Señor de orar siempre. Lucas, capítulo 18 y versículo 1 dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Note que nace del deseo de un corazón obediente a las demandas de la palabra. Efesios, capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica,
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero sobre todo nace en razón de la identificación con Cristo, que fue un hombre de oración, y que al hacerse vida en cada creyente, lo impulsa a orar como él oró. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración nace en quien vive a Cristo y sigue su ejemplo. Marcos, capítulo 1, versículo 35 dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Orar es la consecuencia del anhelo de un corazón que siente sed y necesidad de Dios. El Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este deseo espiritual conduce y se expresa en oración, cuando nadie está presente viendo al que ora para alabarle por su piedad. Pero también se expresa cuando está en público, en la reunión de creyentes orando al Padre, no para ser visto, sino para expresar su adoración, alabanza, gratitud y formular peticiones conforme a las necesidades que se produzcan en cada momento. El verdadero creyente huye de las esquinas de las calles y del centro de la sinagoga para refugiarse en la intimidad del aposento, donde a solas, en secreto con Dios, cerrará la puerta para evitar interrupciones y miradas de otros. Derrama su corazón delante del Señor, que le escucha en la intimidad de su alcoba. Y note que en lugar de orar para ser visto de los hombres, lo hace para encontrarse en secreto con su Padre. Este modo de orar trae una consecuencia, y es: y tu Padre que ve en secreto te recompensará. La oración en secreto, e incluso silenciosa, es oída por Dios. El Padre conoce anticipadamente, antes de expresarlo en oración, la petición misma de su Hijo, e incluso las necesidades reales que tiene, e incluso aquellas que le son desconocidas. Versículo 32. El creyente tiene confianza y seguridad en la oración, y es que por eso ora. El Padre Celestial le ha otorgado el don supremo y por tanto le dará todo cuanto precise, que siempre será de menor dimensión. Romanos capítulo 8 y los versículos 31 al 32 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre del cielo, además de amoroso, es poderoso para responder a la oración con mayor generosidad y provisión de lo que se ha pedido. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La práctica de la oración es el medio eficaz para la vida victoriosa cristiana. El creyente debe de orar y debe de hacerlo siempre. Esto quiere decir que debe mantener abierto en cada momento el canal de diálogo en comunión con Dios. Cualquier
impedimento que pueda obstaculizar la oración debe de ser eliminado de la vida personal. Y note que uno de los factores que más impedimento produce en el tiempo actual es una mala relación en el seno del matrimonio. La primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7 dice: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La oración individual no puede ser sustituida por nada, ya que es necesario que cada cristiano dedique personal e individualmente tiempo diario a la oración. Pero tampoco debe de olvidarse la necesidad de la oración colectiva en la reunión de la iglesia. El poder de Dios se manifiesta en una iglesia que ora en plena dependencia de Él. La oración válida no es aquella que se expresa con palabras aprendidas y repetidas continuamente, sino la espontánea que se produce cuando se derrama el corazón delante de Dios. No es una oración fría y muerta, sino la impulsada por el Espíritu Santo. No es la oración como sistema de expresión religiosa, sino la que se produce clamando a Dios conforme a su mandato. Jeremías, capítulo 33, versículo 3 dice: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También debe de enfatizarse en la vida de oración privada, sin dejar de hacerlo también en las oraciones públicas y colectivas, ya que ambas son necesarias en cada momento. Continuará con el versículo 7, donde dice: Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Del contraste con los hipócritas al contraste con los gentiles. En muchas ocasiones no había diferencia alguna entre los dos grupos. Los fariseos, ellos, se asemejaban muchas veces en su forma de orar al modo como lo hacían los gentiles. Los fariseos saqueaban las casas de las viudas con pretexto de hacer largas oraciones. Marcos, capítulo 12, versículo 40, dice: que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los hombres oran a los dioses falsos con mucha extensión, pero no es necesario hacerlo de este modo aún más. Es absolutamente improcedente hacerlo así con el único Dios verdadero. Por eso dice el Señor: cuando oréis, no parloteéis sin medida, como los gentiles. Los gentiles, ellos pensaban que los dioses necesitaban muchas palabras para que llegasen a comprender las necesidades de los hombres y les respondiesen a sus peticiones, porque les parece que por el mucho hablar serán escuchados. Ellos consideraban que las muchas palabras le inducían a dar respuesta a las peticiones. Sin embargo, el doctor Lacueva comenta sobre esto y dice que el mero trabajo de labios en la oración, por muy bien trabajado que esté, es un trabajo perdido. Fin del comentario. El Señor no necesita abundancia de palabras, sino aptitud de corazón. Dios no necesita muchas palabras para informarse de cualquier necesidad, porque conoce todo. Eso no significa, por otro lado, que no se deba de orar, sino todo lo contrario, ya que Él mismo conoce que a todos mandó orar. Y así dijo a su pueblo: Yo soy Jehová tu Dios,
que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Salmo 81, versículo 10. Jesús, en este mismo sermón del monte, exhortó a pedir, buscar y llamar para recibir de Dios lo que se precisa. Mateo capítulo 7 y los versículos 7 al 8, él mismo dijo también: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Evangelio de Juan capítulo 15 y versículo 7. Dios desea, como Padre, que el creyente dialogue con Él, le presente sus necesidades y la descargue en su mano, esperando y confiando su providencia y gracia, como señala el Salmo 37, versículos 5 y 7. La oración no está establecida para que Dios se informe de las necesidades del creyente, sino para que el creyente tome clara conciencia de ellas y muestre una humilde dependencia de Él. Nada se oculta a su conocimiento, por tanto sabe todo antes de que se le pueda expresar con palabras. Quien conocerá la necesidad es vuestro Padre, ya que no necesita de sus hijos largos discursos. El Espíritu Santo traslada conforme a la voluntad de Dios en la intercesión personal por los creyentes las necesidades que presenten ante el Padre Celestial. Romanos capítulo 8 y versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces el Padre responde a las necesidades de sus hijos que Él conoce, incluso aunque éstos no se le presenten en oración. Isaías capítulo 65 y versículo 24 dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El Señor enseñó a no usar palabras sin sentido en la oración. El verbo que utiliza aquí Mateo se usaba para referirse a la manera de hablar de un tartamudo que repite innecesariamente sílabas o palabras en una oración debido a su problema físico. Con todo, Jesús no estaba condenando la oración larga y reiterativa. La Biblia ofrece ejemplos de oraciones largas, reiterando la misma petición. Por ejemplo, Salomón tuvo una larga oración reiterando a Dios las condiciones que pudiera darse en el pueblo y pidiendo insistentemente que si el pueblo se arrepentía, fuese perdonado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 14 al 22. Otra larga oración fue la expresada por los levitas en tiempos de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 4 al 37. En el libro de los Salmos hay recogidas largas oraciones, por ejemplo, el Salmo 18, el Salmo 89 y el Salmo 119. El Señor reiteró por 3 veces la misma oración en Getsemaní. Mateo, capítulo 26, versículo 44. Las oraciones del Señor no siempre fueron breves. En alguna ocasión pasó toda la noche orando a Dios. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lo que está condenando es la repetición mecánica de palabras aprendidas para recitar a modo de oración, como si lo que a Dios le interesara fuera el hablar mucho. La segunda actitud que Jesús condena en la oración es la palabrería, que puede comprender la grandilocuencia de expresiones preparadas para impactar a los oyentes. Y esta
Es la forma de orar típica de aquel que disfruta oyéndose orar a sí mismo. El Señor no estaba condenando orar mucho, no condenaba a hacerlo extensamente, no reprobaba la reiteración de la petición. Lo que denunciaba no era orar mucho, sino hablar mucho. Por otro lado, el doctor Henderson comenta sobre esto y dice que muchas de las oraciones más notables y fervientes de las Escrituras son, sin embargo, breves y concisas, como por ejemplo las de Moisés en Éxodo capítulo 32, versículos 21 y versículo 32. También la de Salomón por un corazón entendido, primer libro de Reyes, capítulo 3 y los versículos 6 al 9. También la de Elías, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 37. También la de Ezequías, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19. También la de Jabes, primer libro de Crónicas, capítulo 4 y versículo 10. También la de Agur, Proverbios, capítulo 30 y los versículos 7 al 9. También la del publicano, Lucas, capítulo 18, versículo 13. También la del ladrón moribundo, Lucas, capítulo 23, versículo 42. La oración de Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 70, versículo 6. Y Pablo, por los Efesios, en Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 19. A esta clase pertenecen también muchas oraciones de una sola frase o las exclamaciones de Nehemías. Por ejemplo, el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 4 y 5, capítulo 5, versículo 19. También la oración sacerdotal o intercesora de Cristo difícilmente puede llamarse extensa. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y la oración del Señor que Él enseñó a sus discípulos ciertamente se caracteriza por su brevedad. Y voy concluyendo con esto. Que la oración deba de ser simplificada y no larga no significa que no hayamos de pedir varias veces alguna cosa, ya que más bien significa que no debemos de usar repetidas veces las expresiones vanas que no tienen significado. No se use, pues, vanas repeticiones, de manera que se puede llevar al Señor lo que se tenga en el corazón, ya que Él sabe lo que cada persona necesita antes de que se le pida, pero Él quiere que cada persona se allegue a Él y le pida. Amigo y amiga oyente, ahora tú también puedes orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, ya que fue Él, Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. Por tanto, es bueno y es necesario para tu vida que vengas a Cristo en oración. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, te confieso que muchas veces he rezado, he repetido siempre lo mismo, pero tu palabra dice bien claro que son palabras sin sentido, porque no es lo que realmente tengo en el corazón, sino que es un rezo, una repetición. Pero ahora vengo ante ti, sabiendo que soy una persona pecadora y por ello me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que vengas a mi vida y que me enseñes, Señor, cada día a orar a ti. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas
a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.